Gracias, buenas noches hermanos. Le pedimos al Señor que sea Él hablándonos en este estudio, a cada uno en lo que tenga el Señor dispuesto para cada uno de nosotros, ¿no? En esa porción. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre Abraham y quería empezar a compartir acerca de lo que fue Abraham y el hijo del pacto, ¿verdad? Les voy a mostrar eh, un pequeño cuadrito y voy a hacer un resumen de la semana pasada que habíamos estado hablando sobre Abraham, que el nombre significa padre eminente, y luego vamos a ver cómo en Génesis 17 Jehová le cambia ese nombre a Abraham con H, Abraham, que quiere decir padre de multitudes, pero nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Y luego también vemos en este mismo cuadro que Abraham tuvo un hijo con Sarai y otro hijo con Agar, la sirvienta egipcia. De todo eso vamos a hablar hoy, pero solamente quiero que vean que Abraham tuvo un hijo con Agar y tuvo otro hijo con Sarai. De Sarai nació Isaac, que es el hijo de la promesa, y luego de Isaac nacieron Esaú y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob son como conocidos por los israelitas como los padres de esta nación. Siempre se refieren a ellos como los padres. Y vemos que de esta rama de Abraham, de Isaac, de Jacob, luego viene la tribu de Judá, de donde viene David, viene José, y luego llegamos a Jesús. Esto es lo que se diría es el árbol genealógico. Le faltan muchos nombres, por supuesto, pero esto es principalmente como para poder guiarnos en lo que vamos a estudiar el día de hoy, en esta noche. Entonces, en el estudio anterior habíamos visto que Abraham había recibido el llamado del Señor a dejar su casa y su parentela para seguirlo, y que él hacía un pacto con él, que en él iba a ser benditas todas las familias. A ver si vamos mejor para leerlo exactamente lo que dice en el 12.1 de Génesis. Génesis 12.1 dice: bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldicieran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el pacto de Jehová con Abraham. Entonces luego vemos que Abraham sale de su casa, deja a su padre y sale al principio con su sobrino y con su esposa. Pero finalmente él y el sobrino se apartan, y algo importante era que cada lugar donde Abraham se detenía o donde acampaba, acuérdense que en ese tiempo iban de campamento en campamento o iban, y donde les llegaba la noche, pues hacían el campamento y ahí quedaban la noche. En cada uno de estos lugares que el Señor lo fue guiando, camino a Canaán, que es esta primera parte, él construía un altar. Y nuestra hermana Josie nos hacía recordar que ese altar no es en nuestras vidas el altar realmente que levantamos a cualquier Dios o cualquier altar que tengamos que rendirle honor a un altar, sino que era más bien como una marca para nuestras vidas. Y ella dio un ejemplo muy bonito, ¿no? De que cada uno de estos pequeños altares que Abraham le construyó al Señor es para nosotros, es como el recordar de cada uno de esos pasos, esas memorias que tenemos nosotros en nuestra vida desde que hemos conocido al Señor, ¿no? Una primera marca sería cuando alguien nos habló por primera vez del Señor, ¿verdad? Otra marca sería cuando lo hemos recibido, cuando hemos realmente empezado a andar en él, ¿no? Y así diferentes marcas. Bueno, Abraham honraba al Señor construyendo estos pequeños altares o estas marcas durante su camino. Y también vemos que se encuentra con Melquisedec, que es un tipo de Cristo, ¿no?
Y entonces nos quedamos en esa parte de la historia y vamos a ir a Génesis 16. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versos. El Señor le había dicho a Abraham que él iba a ser el padre de las naciones, que en él iban a ser bendecidas las naciones y que le iba a dar más descendencia que las estrellas en el cielo o que la arena en las orillas del mar. Pero ya Abraham tenía 99 años cuando el Señor eh, le da hace ese pacto con él, ¿no? Entonces vemos cómo va pasando el tiempo y tanto Abraham como Sarai, su esposa, empiezan a pensar que ya ellos están llegando a una edad avanzada y todavía no han tenido descendencia. Entonces empiezan a dudar de cómo es que el Señor nos va a dar una descendencia si tú tienes 99 y yo ya estoy en edad avanzada y no hemos tenido ni un solo hijo, ¿no? Entonces Génesis 16:1 empieza. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces en el 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai, al ver que ella no podía tener hijos, le ofrece a Abraham tener un hijo con su sierva, y así sucede. Agar, la esclava, tiene ese niño que es Ismael y es el primer hijo. Pero el Señor le habla a Abraham y le dice que ese no es el hijo de la promesa. Además empiezan a haber algunos problemas de celos porque empieza este niño Ismael a crecer y la esclava, al ver que Sarai no daba todavía un niño, empieza como a mirar mal a Sarai. Y el mismo Ismael, luego vamos a ver que cuando nace Isaac también se burla de él, ¿no? Y esto ocasiona que salgan del campamento donde ellos estaban. Entonces, en el 17:1 vamos a empezar a leer y dice, era Abraham de edad 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí vemos ese Dios Todopoderoso es el Shaddai, es el Dios Todopoderoso, ¿no? Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Este cambio de nombre, como lo habíamos visto al principio, cambia de padre eminente a padre de multitud, ¿no? Luego en el verso 6 continúa, te multiplicaré de gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo de Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidada todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En el verso 15 dice, dijo también Dios a Abraham,
y Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas será Sara, mas Sara será su nombre. Estos cambios de nombre de Abraham a Abraham y de Sara, de Sarai, que significa princesa, a Sara, que significa reina, quiere decir cuando el Señor le cambia de nombre a alguien, es un cambio de carácter o es por un llamado especial que el Señor le está haciendo. Entonces, de Sarai ser princesa, el nombre a Sara de reina, es como que era un nombre más propicio para ser la acompañante de Abraham, que iba a ser el padre de las naciones, ¿no? Entonces, en el verso 16 dice, y la bendeciré también, te daré de ella hijos, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Esa era la señal del pacto de Abraham con Jehová, era la circuncisión de todos los varones. Y había todo un procedimiento y eran todas unas, en fechas especiales, ¿no? Era los 8 días de nacido. En este caso fue por una sola vez a todos los que estaban en la casa de Abraham, desde Ismael su hijo hasta todos los sirvientes. Pero eso fue en el antiguo pacto, solamente para que lo tengamos claro y lo recordemos. Vamos a ir por un momento a Ezequiel 11 y vamos a leer el verso 19 y 20. Ezequiel 11, verso 19 y 20. Ezequiel está después de Isaías, Jeremías. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos Dios. Aquí vemos cómo ese prepucio que iba a ser, que era parte de este pacto antiguo, se iba a convertir ahora en una circuncisión del corazón. Para todos aquellos, los que venimos a la palabra y no estamos en el antiguo pacto, los que creemos en que el Señor Jesucristo murió por nosotros y para redención de todos nuestros pecados, entonces este pacto ya no es válido, la circuncisión en la carne, sino que Él, al nosotros recibirlo como nuestro Salvador, circuncida nuestros corazones y cambia ese corazón de piedra y lo hace de carne. Eso está, vamos a leer, en Deuteronomios 36, que dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa es la nueva circuncisión en el nuevo pacto, para no
quedarnos con la idea de que todavía es válida la circuncisión en lo natural como todavía lo hacen los judíos, ¿no? Entonces, Jehová le habla a Abraham, le dice que Sara va a tener ese niño. Abraham le provoca risa saber que va a ser padre, ya va a alcanzar los 100 años y, y va, y el Señor le está diciendo que va a tener um, un hijo. Entonces, eh, además el nombre que le dice, que es Isaac, también significa que Dios le sonría. Ese es el nombre de Isaac, que Dios le sonría. Entonces, en el capítulo 18, vemos ya el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Dice, después, volvemos a Génesis, perdón, Génesis 18, vamos a leer desde el 1 al 15. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, cuando estaba él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Esta era una costumbre en ese tiempo, ¿no? Todo visitante, todo aquel que pasaba por un campamento, quien estaba a cargo del campamento ofrecía una comida, ofrecía limpiarles los pies. Era una costumbre que se practicaba bastante en ese tiempo, ¿no? El atender a los que estaban de paso. Era una muestra de hospitalidad. Se dice que estos 3 varones eran Jehová y 2 ángeles. En el verso 16 del mismo capítulo 18 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y luego en el verso 13 de ese mismo del mismo capítulo 18 dice, entonces Jehová dijo a Abraham. Entonces se dice que estos 3 ángeles en realidad era Jehová, que le estaba hablando al Señor, más 2 ángeles. Entonces continúo y dice en el verso 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleites siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14, algo muy importante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces aquí vemos que
le están anunciando a Sara, el Señor le está anunciando que en un año él va a regresar y que ella ya va a tener ese hijo, ¿no? Al hijo de la promesa. Pero ella se ríe. Primero se ríe Abraham, ahora se ríe Sara, porque realmente no creían que a esa edad tan avanzada ellos podían tener un hijo, ¿verdad? Pero también el Señor dice algo muy importante. ¿Hay algo acaso imposible para Dios? No lo hay, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al capítulo 21 y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dijo a Abraham, y dio a Abraham, perdón, un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años. Abraham ya tenía 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Entonces el Señor cumple su promesa y le da a Sara un hijo. Cuando Abraham ya tenía 100 años, nace Isaac. Cuando nace Isaac, a partir del verso 8, vamos a ver cómo Agar eh, e Ismael, o sea, la esclava, y el otro hijo que había tenido Abraham, salen de donde ellos estaban, ¿no? Los expulsa. Entonces, dice el verso 8, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces vemos que Ismael se burla de su hermano menor. Y entonces a Sara esto le molesta, ¿verdad? Dice, por eso dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijese, Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es su descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, poniéndolo y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, lo que sucede es que Sara empieza a ver la actitud de Ismael en contra de Isaac, que era el hijo de la promesa, y le pide a Abraham que la saque. Y Abraham primero que se preocupa, ¿no? Pero después
el Señor habla con Jehová, habla y le dice que no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, que en todo lo que te dijere Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Está confirmando el Señor que es Isaac, el hijo de la promesa, que no era em, Ismael, sino que era Isaac. Y luego viene un momento en que la fe de Abraham es confirmada, cuando ese hijo que el Señor le había dado, que era el hijo de la promesa, el Señor le va a pedir que lo sacrifique. Y vemos que todo esto, como lo compartíamos el jueves pasado, Abraham a veces no hizo exactamente lo que el Señor le dijo, porque cuando él le dijo, deja tu casa y tu parentela, deja tu tierra y tu parentela, él salió con su esposa, pero también salió con el sobrino. En el camino hubieron problemas con el sobrino, luego el sobrino lo capturaron y luego él tuvo que ir al rescate del sobrino. Vemos que a veces Abraham no hizo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera, pero se mantuvo firme y se mantuvo creyendo lo que el Señor le había dicho. Y el Señor siempre cumple sus promesas. Y así como el Señor siempre es fiel también, Abraham fue fiel. No fue perfecto, pero sí fue fiel. Entonces, luego vemos toda esta parte de, en ese tiempo que estaban esperando Sara y Abraham, que la promesa se cumpliera, como que Sara y Abraham se pusieron impacientes, trataron de buscar ayudar al Señor, tratar de hacer, o quizás el Señor quiere que nosotros hagamos esto o hagamos aquello. Quizás el hijo no va a nacer de mí, sino de una de mis esclavas. Quizás no va a ser tu hijo, quizás va a ser el hijo de tu sirviente. Porque en ese tiempo, al nacer los hijos del sirviente en la casa, también eran considerados la familia de Abraham. Entonces, estaban pensando en todas las opciones y todas las posibilidades, pero no sabían lo que el Señor les tenía preparados, que llegando a los 100 años, Abraham se iba a convertir en padre de Isaac. Después de eso, a la muerte de Sara, Abraham se vuelve a casar, se casa con Setura y luego también tiene otra esclava y tiene muchos más hijos. Así que no solamente es Isaac y Ismael, sino que más allá tienen luego otros, Abraham continúa teniendo hijos, ¿no? Y vamos viendo entonces cómo se va poblando así las naciones, como era la promesa. No vamos a leer todo el capítulo 22, pero sí vamos a tocar algunos versos sobre cómo la fe de Abraham es confirmada, ¿no? Cuando le dice, en el capítulo 22:2, Jehová le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien más, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Abraham se levanta muy temprano, toma su asno y se lleva a Isaac, corta la leña, todo lo que normalmente harían para hacer un holocausto, una ofrenda al Señor. Pero lo único que no estaban llevando es lo que iban a ofrendar, ¿verdad? Entonces, dice, al tercer día, en el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron juntos, ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios
se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham, yo no puedo imaginarme el dolor que podría sentir o todo lo que estaría pasando por la cabeza de Abraham al saber que el Señor le estaba pidiendo a su único hijo, el hijo que el mismo Señor le había dado, el mismo hijo que el Señor le había prometido, y se lo estaba pidiendo ahora como una ofrenda. Y el joven o el niño, lógicamente veía, tenemos la madera, tenemos el fuego, tenemos todo para el holocausto, pero no veo al cordero. Pero el Señor lo tranquiliza y le dice que el Señor es el que va, Abraham lo tranquiliza y le dice que Dios proveerá del cordero para el holocausto. Y así lo hace, ¿verdad? En el 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Nuevamente el Señor provee para Abraham, nuevamente el Señor cumple lo que él le había dicho a Abraham, ¿no? Él le iba a dar ese hijo y aun cuando Abraham tiene que pasar por esta prueba, el Señor reconoce y ve su corazón y le dice a Abraham, yo conozco que temes a Dios. Yo conozco que temes a Dios porque aún esto que te he pedido que es tan difícil, tú lo estás haciendo, ¿no? No rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Y luego es Jehová el que provee ese carnero también para ese holocausto, ¿no? Y en el verso 14 dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por eso se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y nuevamente le recuerda la promesa, ¿no? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Entonces, el Señor le recuerda a Abraham esta promesa, ¿no? Que lo bendecirá, multiplicará su descendencia y que en sus simientes serán benditas todas las naciones. Y esa es la promesa que tenemos nosotros que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa descendencia, esa promesa que tenemos nosotros por medio de la fe, aún todavía continúa la vida de Abraham, porque después Isaac tiene los dos hijos, de donde continúa la descendencia hasta Jesús, y se lo quiero volver a enseñar para que por un momento. Entonces, volvemos a ver acá que Abraham tiene un hijo con Sara, que se llama Isaac. Y el Isaac es el hijo de la promesa. Luego él se va a casar con Rebeca. Con Agar, con la sirvienta egipcia, tiene a Ismael, que es de donde vienen los ismaelitas y actualmente son los árabes y los musulmanes. Pero estas son los dos hijos que él tuvo, los dos primeros hijos que él tuvo, siendo solamente Isaac el hijo de la promesa.
Ahí lo voy a dejar. Amén.